Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio en este viernes 11 de la mañana. Iniciamos este programa hoy unos minutos tarde por algunos detalles técnicos, pero siempre muy contentos de recibirlos y agradeciendo también la confianza que tienen semana con semana, de que traemos a los mejores especialistas del ecosistema empresarial para poder seguir ustedes, emprendedores y empresarios, en formación. Este programa está dirigido a la comunidad empresarial, emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas, profesionistas independientes, dueños de negocios, líderes de una organización. Todo lo que traemos y todos los especialistas que se suman a esta transmisión, pues lo hacen con toda la buena intención de compartir su trayectoria, su tiempo y sus conocimientos para lograr este objetivo, que es seguirte formando y seguirte manteniendo actualizado en los temas que te interesa conocer, porque sabemos que tú como empresario, como emprendedor, pues lo que más quieres es sacar adelante tu negocio, desarrollarlo sanamente, y no solamente tú, sino también a tus colaboradores. Por eso hoy está con nosotros un especialista muy bueno, ya con tablas en medios de comunicación, así es que será una charla muy amena. José Luis, bienvenido, José Luis. Hola, hola. ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Muy bien, José Luis, muchas gracias, muy bien. ¿Y tú? Bien, también muy amable. Todo bien, muchas gracias. Me da mucho gusto recibirte y saludarte, pero además de eso, también que podamos platicar un poco más acerca de lo que haces, José Luis. Hoy vamos a hablar de las herramientas a considerar para tener calidad en nuestros servicios, en nuestra empresa. Sin embargo, a mí me gusta mucho que podamos platicar y que la gente escuche también de lo que vamos a platicar hoy, porque hay muchas cosas que entender, que comprender. No es un tema, José Luis, o tú dime si me equivoco, no es un tema que se hable muy comúnmente en el ecosistema empresarial. Empresas que ya están mucho más profesionalizadas o que están muy atentas de qué otros niveles, porque pudiéramos hablar incluso de niveles, en qué nivel estás de preparación, sí están preocupadas por conocer acerca de este tema de la calidad. Y bueno, para eso, para que conozca, pues, de quién va a escuchar hoy la información, José Luis Arreola, pues, de la empresa calidad.com.mx. Desde 1996, José Luis apoya organizaciones en la implantación y en la mejora de sus sistemas de gestión ISO por medio de software, capacitación y asesoría. Y cuenta con clientes que pertenecen a diversos giros, tamaños, que están ubicados en diferentes partes de la República Mexicana, incluso también en el extranjero. Y les decía que pues José Luis tiene tablas porque ha sido invitado a participar pues en distintos congresos, eventos, revistas, ha sido entrevistado en otros medios de comunicación. Así es que esta es la persona de la que vamos a escuchar la información hoy. Y gracias, José Luis, por toda esta experiencia que tú tienes, que has reducido a unos minutos que vamos a estar platicando, y sobre todo también agradecerte hayas aceptado la invitación y estés hoy aquí haciendo esta inversión de tiempo. No, al contrario, muchas gracias por invitarme. Te agradezco que me tomes en cuenta. Ya es la segunda vez que me haces el favor de invitar. Así es, José Luis, y es que también es información muy interesante que el auditorio tiene que conocer. No es si a ti como emprendedor o empresario te viene bien o te convendría adoptar una herramienta. Lo que pasa es que para la profesionalización tienes que entender acerca de este tema. Y para darnos una introducción, José Luis, platícanos a grandes rasgos a qué se refiere el tema de calidad.com.mx específicamente. Ok, de nosotros como negocio, ¿cómo no? Y Eh, me gustaría, sí, un poco que pudiéramos empezar con ustedes como negocio y qué es lo que hacen. claro. Sí, pues bueno, nosotros empezamos ya desde hace casi 30 años. El próximo vamos a cumplir los 30. Ahorita estamos 29 años, ahora en octubre precisamente. Felicidades. Nos hemos dedicado pues desde siempre a estos temas, ¿no? De calidad. Eh, eh, en años recientes, digamos,
10, 15 para acá, se ha ampliado el área de acción a otros, sí, a otros aspectos, no necesariamente calidad, pero que están relacionados. Por ejemplo, está también lo que se refiere a la gestión ambiental, la gestión de la inocuidad, la seguridad de la información. Todo esto es porque hay unas normas internacionales que se llaman ISO y digamos, la que hizo despegar todo este tema es la que se refiere a calidad, precisamente la ISO 9001, pero debido al éxito que ha tenido a lo largo de todas estas décadas, se fueron generando otros estándares que van encaminados o enfocados a otros temas, como los que acabo de mencionar ahorita, ¿no? De ambiental, inocuidad, seguridad de la información. Ok. Pero bueno, digamos, ahí ya me estoy desviando un poquito. Originalmente, sí era calidad, ¿no? Lo que es la calidad en un inicio, hace 30 años, insisto, es lo que estaba de moda, vamos a decirlo así, ¿no? Era como el tema de moda en aquel entonces, Ujú. sobre todo a partir precisamente de Japón, y de eso vamos a hablar al ratito, se importaron ciertas metodologías o herramientas o ciertas cuestiones que tuvieron mucho éxito allá y que más o menos en los años 80, 90 se empezaron a incorporar en las industrias de Estados Unidos, de Europa. Entonces, bueno, fue como el boom, ¿no? De lo que se conocía en aquel entonces como la calidad total. Insisto, 80s, por ahí de los 90s, por ahí era como el boom de estos temas. Y bueno, nosotros empezamos desde entonces y hasta la fecha. Oye, José Luis, estos estándares de los que nos platicas que son a nivel mundial, ¿son los mismos en México que en otras partes del mundo? ¿O cada uno, por el contexto, tiene diferentes estándares? Ajá, buena pregunta. Bueno, hablando específicamente de estos estándares ISO, son normas internacionales, ¿no? Son normas a nivel Ok. mundial, internacional. Sin embargo, cada país voluntariamente las adopta, ¿no? Adopta esos estándares y luego publica las normas nacionales. Esas normas nacionales generalmente, o sea, no es como que a fuerza, pero generalmente son tal cual la norma internacional, pero, pero, pero oficializada, por llamarlo de algún modo, ya como la norma nacional. Por ejemplo, hablando específicamente de esto que es mi área, ¿no? La norma 9001, que es la de calidad, aquí en México tiene otra nomenclatura, es la NMXCC 9001, etcétera, ¿no? Es otra nomenclatura, Mm. pero si tú compras el estándar en la página oficial de la ISO, es una organización que está en Europa, en Suiza, y si compras el documento aquí en México, pues vas a ver que el contenido es exactamente igual. Cambia nada más la portada, lo que son los derechos de autor, etcétera, pero ya el contenido, o sea, la parte fuerte, la parte importante, la que nos interesa, va a ser una copia fiel y exacta, la norma mexicana, que la norma internacional. Ay, creo que te veo congelado. José Luis, tú dime si me escuchas. Yo sí te oigo bien a ti, no sé si a lo mejor es una cuestión aquí del internet. Tal vez, pero si nos escuchamos está perfecto. Ajá. ¿Qué tipo de giros o qué industria, José Luis, puede aplicar este tipo de normas? Pues en realidad cualquier empresa, o sea, son requisitos pensados para poderse implementar o aplicar en cualquier tipo de organización. No importa si es chica, mediana, grande, si es
incluso de servicios o industrial, son, vamos a decir, como lineamientos, como una especie de guías. No, no es el nombre correcto, ¿eh? O sea, en las normas habla de requisitos, pero, o Ok. sea, por llamarlo de alguna forma que nos podamos entender, son como Coloquialmente. guías, ajá, son como Ujú. guías que cualquier empresa puede adoptar para Ok, lograr los resultados, dependiendo del estándar del que estemos hablando. Insisto, la 9001, que es la más difundida a nivel mundial, internacional desde hace muchos años, su enfoque es asegurar la calidad del producto o del servicio que ofrezca la empresa en cuestión, la organización que lo adopte. Eh, si es otro estándar, hay, por ejemplo, una norma que es para la seguridad de la información, ¿no? Hablando de estas mismas familias, ¿no? De normas ISO. Entonces, igual una empresa de cualquier giro, tamaño, no importa lo que haga, puede adoptar ujú. esa guía, por llamarle de algún modo, para asegurar la información eh, que maneja, ¿no? Tanto propia como de sus clientes. Entonces, bueno, respondiendo a tu pregunta, es para todos. No, no importa a qué te dediques. Y siendo en términos de costo, costoso, me refiero, porque si es desde las pequeñitas hasta las más grandes, Ujú. mm, ¿qué costo tiene primero me gustaría saber, José Luis, si están obligadas legalmente las empresas a hacerlo. Y en términos de costo, digamos, una pequeña empresa que pudiera estar obligada o que fuera una recomendación, ¿qué capacidad tendría como para hacer esta inversión? Sí, bueno, primero, respecto a si es como obligatorio o no, pues estas normas específicamente, la de las que estamos hablando ahorita, la 9001, la 14000, la 45, todas esas normas ISO, son, ahora sí que como decían en la escuela, ¿no? Voluntariamente a fuerza. Que Ok, dicen, oye, hay que ir al festival de no sé qué, no, pues es voluntariamente a fuerza, ¿no? sí, Eh, algo así, porque en estricto sentido son voluntarias. De hecho, ahorita que mencionaba esto de la nomenclatura de la norma nacional, eh, decía yo NMXCC, lo que sea, ¿no? Esa es una nomenclatura de la norma nacional. Ese NMX precisamente identifica a esas normas que son voluntarias, a diferencia de las NOM, ¿no? Las normas oficiales mexicanas que son obligatorias, ¿verdad? Eh, Ahora, eso de que es voluntario, pues es entre comillas, porque normalmente, no siempre, no siempre, pero muchas veces las empresas adoptan estos estándares por solicitud de algún cliente importante, ¿no? O sea, quieres entrar a venderle al gobierno o a una empresa muy grande o quieres ser proveedor de la industria automotriz, etcétera. Es casi, casi como un requisito que pues, tienes que estar certificado en alguna o algunas de las normas, dependiendo o sea, cuál sea el objetivo, ¿no? El origen o tu cliente, lo que tu cliente te pida, ¿no? Dependiendo de lo que tu cliente te pida, es que te tienes que certificar. Ahora, no es a fuerza. Decir, bueno, si no quieres, pues no te compro ya, ¿no? O sea, entonces por eso digo que es como voluntariamente a fuerza. sí, y Ajá. justamente te iba a preguntar eso, Ujú. que si comercialmente ayuda entonces estas certificaciones también. Ah, sí, por supuesto, sí, 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 claro, te abren muchas puertas, ¿eh? Te abren muchas puertas. Dependiendo, insisto, de a qué te dediques, cuál es tu mercado, quiénes son tus clientes, pues hay veces que más, hay veces que menos. Hay ocasiones en las que pues de plano es obligatorio, ¿no? O sea, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Pero sí, te abre muchas puertas. Ahora, respecto a los costos que me preguntabas, ¿no? Que si, dependiendo si es una empresa chiquita, porque puede ser desde una micro hasta un corporativo. Eh, Ahí sí, efectivamente, pues representa dinero, representa tiempo, representa esfuerzo. eh,
pero digamos que lo más importante yo creo que es el tener la intención de hacerlo, porque finalmente lo que piden todos esos estándares son cuestiones administrativas, son cuestiones como de que en las empresas se definan políticas, se definan responsabilidades, se establezcan compromisos, o sea, va más por ese lado. Aunque sí, definitivamente, en muchos casos, esos compromisos o esos planes, pues van a requerir de inversiones. Por ejemplo, no sé, una de estas normas, la que te comentaba, la de inocuidad, ¿no? La ISO 22000, busca que a lo largo de toda la cadena de alimentaria sea seguro el consumo de los productos, de los alimentos para las personas. Entonces, una empresa que se meta en eso, pues seguramente va a tener que invertir en cuestiones precisamente de sus instalaciones, que no haya contaminación, que no haya una serie de cosas que pudieran poner en riesgo al consumidor, ¿no? Entonces, sí, sí hay inversiones que hay que hacer. Otra de esas normas, la 14001, ISO 14001, esa va dirigida hacia el ambiente, al cuidado del impacto al ambiente, ¿no? Entonces, una parte, como decía yo, es gratis, entre comillas, en cuanto a que es cuestiones más bien de la que la empresa establezca políticas, que defina responsabilidades, que haga planes. Eso, digamos, es gratis, entre comillas. Pero luego, para poder echar a andar todo eso, pues seguramente también va a tener que invertir en cuestiones de su infraestructura, de cómo maneja sus desechos, ¿no? Sólidos, líquidos o al aire. O sea, sí implica gastos. O sea, sí, no es gratis. Y así, dependiendo de cada norma, pues hay que hacer ciertas inversiones. Ahora, obviamente, empresa chiquita, pues serán gastos chiquitos, empresa grande, pues serán gastos grandes, ¿no? O sea, esos gastos van a estar en la medida de la empresa. Luego, viene otra cosa, o que una vez que tú ya hiciste todo eso, o sea, una vez que la empresa dice, yo ya seguí todo lo que aquí en el estándar indican, ¿no? Ya tengo mis políticas, mis procedimientos, responsabilidades, ya tengo aquí cuidado de esto, de aquello, todo lo que dicen las normas. Si quiero certificarme, tengo que llamar a una empresa externa, que son ciertos organismos que deben de tener un permiso especial, no se llama así, pero por llamarlo de algún modo, tienen que tener un permiso, se llama acreditación, ese es el nombre correcto, para revisarte, ¿no? Como alguien independiente, sin conflicto de interés, tienen que llegar, revisar y dar un veredicto. Efectivamente, la empresa cumple o no cumple. Y en caso de que sí cumpla con el estándar o los estándares que quieras certificarte, pues ya ellos generan el certificado y te lo dan, ¿no? Te dan ese documento que certifica que efectivamente tienes un sistema de calidad que cumple con el estándar, lo que sea, ¿no? Y eso pues cuesta, o sea, hay que pagarle a esa empresa, a ese organismo, para que haga la auditoría. Entonces sí, son gastos, sí implica, o sea, ciertas cuestiones. Creo que tienes apagado el Aquí ahí. está. Nos escribe desde YouTube. Samuel dice saludos desde Toluca a José Luis Arreola. Muchas gracias. Sí, tengo el gusto de conocer a Samuel desde hace ya muchos años. Él, por ejemplo, es un gran experto en estos temas. Él fue becado 2 ocasiones a Japón a aprender precisamente todas estas herramientas y técnicas de calidad de las que vamos a hablar. Entonces, pues vamos a decir que es alguien de quien he aprendido. Y justo te iba a preguntar, oye, ya me metí mucho en el tema del que vas a platicarnos hoy, o gustas, arrancamos de una vez la presentación. Si gustas, sí, digamos, ahorita hablamos más bien de los estándares de las ISOs, ¿no? O estándares internacionales, pero en realidad de lo que vamos a hablar es de un tema que está relacionado, pero no es, digamos, no es el tema en este momento, ¿no? Pero digo, si quieres,
tú me dices, ¿eh? O sea, ahora sí Entramos que, en materia. ajá. Es en compartir pantalla, compartir, ¿verdad? Ya lo vi. Sí, sí, sí. Sí, si quieres compartir pantalla, adelante. Y bueno, Ok. aprovecho también para comentarle al auditorio, para quienes están escuchando la conversación, la información de hoy acerca del tema de calidad, en la plataforma en la que estés, si quieres hacer alguna pregunta para nuestro invitado hoy, José Luis, nuestro especialista, hoy José Luis Arreola, hacer algún comentario, enviarle saludos, interactuar con nosotros, aquí con mucho gusto le vamos a dar voz a sus comentarios. Ahí tenemos ya, estamos viendo, José Luis, bueno, estoy viendo, ahí Tú me está, dices, ¿ya? Ok, sí. herramientas para la calidad y la mejora continua. Adelante, José Luis, por favor. Sí, muchas gracias, muy amable. Bueno, estas herramientas, que son de hecho las que estamos viendo aquí ahorita en esta lámina, diagrama causa-efecto, recolección de datos, diagrama Pareto, histograma, control estadístico, diagrama de dispersión, estratificación. Estas herramientas ya tienen bastantes añitos, ¿eh? O sea, te voy a decir que alguna de ellas, la que se llama control estadístico de proceso o gráfico de control, pues ya tiene precisamente ahorita más o menos como un siglo, ¿eh? Estamos hablando de que fue desarrollada por ahí de los años 20 del siglo pasado, ¿no? O sea, por decirte algo. Eh, Otras, pues tal vez más nuevas, entre comillas, estamos hablando de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, ya tiene mucho tiempo de esto, ¿eh? No es algo como nuevo o inventado. Y precisamente, ahorita que mencioné lo de la Segunda Guerra Mundial, es porque se popularizaron, se empezaron a hacer extensivas en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, bueno, pues obviamente todos esos países que participaron, Europa, sobre todo Europa, ¿no? Japón, estaba la economía pues devastada, ¿verdad? Por los estragos de la guerra. Entonces, ahí en Japón, el gobierno y las empresas decidieron ponerse a hacer una serie de cosas, o sea, de muchas cosas, ¿no? En cuestión económica, de mucho. Y una de tantas iniciativas que adoptaron en ese entonces fue el elevar la calidad de sus productos. Según, bueno, cuenta la historia, ¿verdad? Yo no había nacido, pero bueno, según cuenta la historia, los productos japoneses en aquel entonces tenían fama de malos, de tener mala calidad y baratos, ¿no? Entonces, bueno, ellos decidieron revertir esa imagen que tenían los productos japoneses y pues empezaron una serie de proyectos, iniciativas, de muchas cosas. Y una de ellas precisamente fue esto de las herramientas para la calidad. En las empresas decidieron hacer algo que se conocía como, y se conoce todavía porque todavía existe, que como círculos de calidad, donde pequeños grupos de personas, desde obreros, mandos medios, podían ser de todo, pero la idea es que sean pequeños grupos, se reúnen para tratar de pues, ver qué problema o, sea, o situación requería pues de solución, ¿no? De mejora. Em, y precisamente tanto para analizar esos problemas en el trabajo como para plantear soluciones e implementar dichas soluciones y luego verificar que efectivamente hayan sido adecuadas, ¿no? Esas acciones, se apoyaban principalmente, no únicamente, pero principalmente en estas 7 herramientas que mencioné al principio y que ahorita voy a explicar brevemente. ¿Por qué esas y no otras? Pues no sé, ahora sí que se fue dando, yo creo, este señor que vemos aquí en pantalla, ahorita, que se llamó Kaoru Ishikawa, él fue el creador de una de ellas, que es la más famosa, creo yo, que se conoce como precisamente el diagrama de Ishikawa. Él fue el creador de una de ellas.
Pero las otras, dijo, pues esta me sirve, esta también. O sea, él se dio cuenta, o ellos, tal vez no él, solamente él, ¿no? Pero él fue como la punta de lanza, pero se dieron cuenta que esas eran pues, como las más prácticas, ¿no? Para ser utilizadas, porque pues no requieren grandes conocimientos, o sea, es algo que cualquier persona desde un nivel operativo hasta un director general ellos se dieron cuenta que podía funcionar y que además en la práctica, Ishikawa dice aquí, él vio que pues con esas bastaba, ¿no? Con esas bastaba así, esta es una cita tomada directamente de él, que en el 95% de los problemas al que él se le presentaban, alrededor del 95% más o menos, veía que con eso era suficiente. Y que solamente en pocos casos se requerían otro tipo de técnicas o herramientas más elaboradas, más sofisticadas, ¿no? Entonces, pues como que se fue quedando, o sea, no es que haya como una lista oficial o que alguien le haya puesto así un sello de decir estas son y no, fue como que algo natural, ¿no? Algo que con el paso de los años se fue definiendo solito de que esas eran las 7 herramientas básicas. No sé si hasta aquí vamos bien, todo se oye bien, es que como dejo de repente ya de ver el... Sí, se escucha perfecto. No te vemos, pero te escuchamos muy Ajá. bien, José Luis. Ok, y la diapositiva también, ¿verdad? Se ve. También se ve perfecto. Ok, muy bien. Bueno, entonces decía yo, una de estas es conocido, que él fue el creador, conocido como diagrama de Ishikawa, o también se le conoce como diagrama de espina de pescado, o diagrama causa-efecto. Esta es la más utilizada, la más difundida, al menos en las empresas industriales que tienen algún tipo de plan o algún tipo de cuestión de control de calidad o de mejora de la calidad. Básicamente consiste en un método de ordenar y clasificar ideas que surgen en una lluvia de ideas. O sea, el equipo se reúne para platicar, para conversar, para tratar de identificar todas las posibles causas que generen un efecto, un problema. Por eso también se le conoce como diagrama causa-efecto, o diagrama de espina de pescado, o diagrama de Ishikawa. Ese triangulito que está al final sería como la cabecita del pescado, ¿no? Por eso es que se llama así. Y las rayitas que están, bueno, la línea horizontal sería, ahora sí que la columna vertebral, y luego las otras rayitas que van así como en diagonal, es donde el equipo va colocando generalmente en un pizarrón grande. Esto se sugiere siempre que se haga en una sala con un salón grande o una hoja de rotafolios o algo así, y van escribiendo o van pegando en post-its todas las posibles causas de ese problema o de ese efecto que están analizando. Y precisamente los bracitos son para ir clasificando las causas de acuerdo a ciertas categorías que se pueden tomar, ¿no? Y bueno, poco a poco, o sea, conforme se va usando y la gente va participando, solito como que se va ahí viendo a dónde está el problema, o sea, en cuál de esos bracitos o en cuáles de esos bracitos es donde se concentra la mayor parte de las ideas y dicen, pues vámonos por acá, ¿no? O sea, vámonos por acá y luego ya sigue otra investigación posterior, ¿no? Ya se utilizan otras herramientas como el 5 porqués, ¿no? Pero esta es como la base. O sea, se generan las ideas, se van clasificando y se van ahí anotando y colocando como en estos bracitos. Así, muy general, ¿eh? Muy general. Claro, si tú tienes alguna pregunta, me interrumpes en cualquier momento, ¿eh? Si no, yo continúo. Sí, muchas gracias. Me llama la atención o me da curiosidad saber los 5 porqués, pero ya nos mencionabas, es entrar en un tema más
a profundidad, No, entonces. es rápido, te puedo decir rápidamente, o sea, haz de cuenta que ya cuando llegas como a las causas principales, siguiendo este diagrama, ya cuando llegas se hacen votaciones y dicen, no, pues vámonos por aquí, vámonos por allá, o sea, es como un poco sí, de discusión en el grupo. Ya cuando determinan o las causas principales, porque pueden ser una, dos, tres, no más de tres, entonces dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y el chiste es de que es como los niños chiquitos, ¿no? Cuando le preguntan a sus papás, que tú le das una respuesta al niño y el niño no se queda con esa primera respuesta, ¿no? Te dice, ¿y por Sigue qué, papá? indagando. Ajá, y sigue indagando hasta que ya de plano le dice al niño, bueno, ya no preguntes, ya, ¿no? Este, así más o menos aquí, o sea, digo, tienes que pararle en algún momento, no puedes Ujú. continuar eternamente, pero más o menos, ya se ha visto que después de la quinta respuesta, o sea, después del quinto por qué, ya puedes tomar eso como la causa que llaman raíz. Ese también un término que se utiliza mucho, ¿no? Las causas raíz, o sea, que no te quedes en las causas más superficiales, sino que te vayas un poquito más al profundo, o sea, no te quedes con la primera respuesta, ¿no? Como un niño, sino que preguntes 5 veces hasta ya que tengas algo un poquito más de raíz. Ese es básicamente. Ok. Bueno, luego, el problema, o bueno, uno de los problemas, y no me dejará mentir aquí mi amigo Samuel, y otros compañeros que tal vez nos estén escuchando y que sean expertos o más expertos que tu servidor en esto, es que muchas veces se quedan ahí las empresas, ya, ahí se quedan, ¿no? Y no hacen una verificación de si efectivamente esas causas realmente son la raíz del problema, ¿no? Entonces, por eso es que se sugiere que cuando sea posible, siempre que sea posible, pasar de ese primer análisis que es meramente cualitativo a un análisis un poquito más cuantitativo, ¿no? Decir, dijimos esto, pues vamos a ver si es cierto, ¿no? Si tenemos datos y si no, pues vamos a construir esos datos, ¿no? Entonces, generalmente lo que se acostumbra, que claro, estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Se hacía en papel. Ahorita ya mucho está en electrónico, pero también el hecho de que haya tantos datos en las computadoras, luego puede ser, perderse un poco, ¿no? Entonces, nunca está de más hacer como una hoja de verificación donde dices, a ver, vamos a poner esas causas que nosotros dijimos que eran y pues ir contando o ir haciendo una verificación, un conteo, una bitácora para, sí, para verificar o desechar si es verdad o a lo mejor estábamos equivocados, ¿no? O a lo mejor descubrimos otra cosa. Entonces, te digo, la cuestión es pasar de lo meramente cualitativo a lo cuantitativo. Si tenemos en un Excel o en un papel o en una base de datos, en lo que sea, pero sí tener como datos. Lo que buscamos es datos, ¿no? A eso se refiere esta segunda herramienta que es la hoja de verificación o checklist o tally sheet, lleva diferentes nombres. No sé si cualquier cosa yo voy avanzando, tú me dices, ¿eh? Sí, gracias. Entonces, esta es la primera. No, la segunda. La primera es el espina de pescado, la segunda es ya Cierto. Sí, sí. ajá. Luego, ¿qué hacemos con esos datos? O sea, no es nada más registrarlos, que también pasa a veces en las empresas, ¿verdad? Que registramos información, pero luego no hacemos nada con ella o no la aprovechamos Ujú. totalmente como debiéramos. Bueno, No nos ya, sirve, es decir, sí. ajá, exactamente, se queda guardada, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. Entonces la idea es aprovechar esa información y aquí viene lo bueno, es de forma de representarla gráficamente. O sea, esos datos, esos números, representarlos gráficamente. eh, y para esto hay ya las que siguen, ¿no? Las que ahorita vamos a mencionar en adelante, es Ujú. simplemente representar gráficamente esa información. Entonces, también la que es muy, muy conocida, incluso
ámbitos fuera de lo que es la calidad, en cuestiones administrativas o comerciales, se conoce más o menos, o es más o menos extendido, este que se llama diagrama de Pareto. Se llama así en honor a un señor que pues, se apellidaba así Pareto, pero él no la inventó, el que la inventó, bueno, al menos es como el que se le atribuye, es otro señor que se llamó Juran, Joseph Juran, pero la nombró así porque este señor Pareto, Wilfredo Pareto, era un economista, sociólogo o algo así del siglo XIX, y vio en sus estudios económicos, sociales, que pocas personas tenían pues la mayor parte de la riqueza, ¿no? Esa es como la historia que se cuenta. Y cuestiones por el estilo, no únicamente eso, pero es como lo que más entendemos, ¿no? Que los nobles o los aristócratas, no sé, eran pocas personas y tenían gran parte de las tierras, ¿no? Y del capital. Y mucha gente, pues tenía poquito, o menos, ¿no? Entonces, Juran, precisamente este otro señor en el siglo XX, ya de los como padres de la calidad que se le considera, se dio cuenta también en la práctica, o sea, todo esto son herramientas prácticas, o sea, no están basadas como en algún tipo de, no sé, de teorema o algo por el estilo, son cosas, o sea, totalmente prácticas. Este señor Juran se dio cuenta de que en las empresas pocas causas generaban la mayor parte de los defectos o de los efectos o de los problemas. Y se le prendió el foco y dijo, pues vamos a hacer una gráfica precisamente donde representemos de mayor a menor las causas de las fallas, ¿no? O los principales defectos. Y buscando, ahora sí que buscándole, sale algo así, como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Y en la vida cotidiana o en otros ámbitos, si le buscamos, a lo mejor encontramos algo parecido, ¿no? Algo parecido. No sé, decir, Sí, oye, se me va todo mi dinero, o sea, ya, pues es que si te pones a ver, clasificar en grupos en qué sí, gastas, pues dices, pues ya sé, se me va el 80, 70, 80% de mi dinero, se me va en conciertos, restaurantes y no sé, ¿no? O sea, ajá. algo así por el estilo, Oye, ¿no? Y criatura. en plataformas de streaming, ¿no? En eso se me va, y dices, y en esas tres, cuatro categorías, a lo mejor se concentra la mayor parte de tu gasto, ¿no? Algo así más o menos algo así. Ok, sí, sí. Entonces, Y te la idea permite, de... una vez que ves el panorama general, que lo puedes visualizar aquí con la gráfica, te permite tomar decisiones. Exactamente, exacto. O sea, vamos a concentrar nuestros esfuerzos en esas causas que me generan la mayor parte de mi problema, ¿no? Sí, efectivamente, así es, así es. Y ya, Ok. atacando primero una, la más importante, ya luego me voy con la otra y así, pero no es como dar, como diríamos coloquialmente, palos de ciego, ¿no? Sino que te enfocas en lo más importante. Básicamente es eso. Los números. Mm, Muy bien. Bueno, ahora, otra representación gráfica de los datos es esto. De hecho, aquí, si te das cuenta, es más o menos lo mismo que ya dijimos acá en la hoja de verificación. Lo que pasa es que estas hojas de verificación se pueden diseñar de tal manera que utilizarlas solito, como mágicamente, vamos a decirlo de algún modo, ya te van dando la gráfica, ¿no? O sea, ya solito como que van tomando una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, aquí, si te das cuenta, en la primera columna de esta tabla, vienen como edades, ¿no? Edades de 0 a 9, de 10 a 19, como por décadas, ¿no? Como por décadas. Y eso, no sé, a lo mejor una encuesta, fueron y afuera de un centro comercial o de un lugar le preguntaban a la gente algo y resulta que la mayor cantidad de respuestas se dieron en los rangos de los 30 a los 60 años, ¿no? Más o menos. Principalmente de los 30 a los 50. O
sea, la década de 30 a 40 y de 40 a 50, ¿no? Entonces, pues mira, por acá como que va algo, no sabemos ni qué, aquí es simplemente una gráfica, no sabemos ni de qué es, pero solito te va dando como una, una pista de por dónde van las cosas, ¿no? Insisto, dependiendo de lo que estemos hablando. Entonces, esto, igual, pero así volteado, ahorita lo voy a presentar en la siguiente lámina, se conoce como histograma, que no es otra cosa más que un gráfico de barras, nada más, es igual que el Pareto, nada más que aquí no son como categorías, ¿no? Como en el primero, de que decir, a ver, cuáles son las categorías y cuál es de mayor a menor, sino aquí son datos numéricos, lo que se conocen sí, como datos continuos, variables, y tú tomas, generalmente así es como se maneja, ¿no? Se toma una muestra o muestras de un producto, alguna característica, por ejemplo, aquí habla de una espesor de una película, ¿no? Film thickness. No sabemos ni qué es, ¿no? Pero bueno, suponemos que es como a lo mejor que hacían radiografías o no sé. Es una película, se mide el espesor, vemos que la unidad son micras, o sea, aquí ya estamos hablando de datos numéricos, de características de producto, y empiezan a tomar muestras, ¿no? Muestras de ese producto, de esas cosas, y vemos que de la misma manera la mayoría de los datos se empiezan como a concentrar en ciertas, ciertas mediciones, ¿no? Aquí vemos que por ahí las barras más grandes son por ahí de 102, 103, 104, por ahí más o menos, ¿no? Entonces, sin necesidad de hacer ningún cálculo, si te preguntan, oye, más o menos por dónde anda el promedio de esta película, ¿no? De este espesor. Pues sin necesidad de sacar la calculadora, yo diría, pues más o menos por ahí entre 102, 103, 104, por ahí está el grueso o la mayor la cantidad de los datos. Ahora, eso, la forma que toma esto, da pistas para, bueno, claro, ya hay con las personas que ya están más o menos familiarizadas y entrenadas en estos rollos, les da pistas de por dónde pudiera venir algún problema o cómo mejorar alguna situación. Por ejemplo, esta figurita se compara contra, no sé si ves ahí unas líneas, sino aquí las como que las resalto más, verticales. Generalmente los productos, cualquier característica, vamos a pensar en el diámetro de una botella, en el peso de una cubeta, de la resistencia de una caja, cualquier producto, el que sea, no importa si hablamos de mermeladas, tornillos, cohetes espaciales, lo que sea, se manejan lo que llaman tolerancias o especificaciones. O sea, yo no puedo hacer no sé, una tapa, ni muy grandota ni muy chiquita. Tiene que tener el tamaño adecuado pues, para que enrosque, ¿no? En la botella, ¿no? Tiene que tener un determinado tamaño. Entonces, a eso se conocen como las especificaciones. Entonces, lo que hacen es tomar muestras, tomar mediciones de las tapitas, de por dónde anda, y comparan esos resultados contra las tolerancias, y si me empiezan a salir por arriba o por abajo, pues es que ese producto no me sirve, lo tengo que tirar, ¿no? Si lo puedo procesar, pues se reprocesa, pero en muchas cosas pues se tiene que tirar. Serían, en este ejemplo que vemos aquí, las barritas que están más a la derecha más a la derecha, ¿no? Que se salieron, digamos, de la tolerancia. No sé si me explico. Sí, ¿verdad? Sí, más o menos, sí. Sí, sí se ve la O parte si de tienes alguna rosita, duda. ¿no? Sí, ¿La la parte qué, parte, perdón? sí, ¿sí Ahí me te perdí. escucho? El audio. Ahí te perdí un segundo. La parte, dijiste, ¿la parte qué? Están las barras verdes y a los laterales la parte como rosita. Ándale, ajá, exactamente. Ujú. O sea, la parte rosita indicaría donde ya nos salimos, donde ya la tapita, si fuera una tapa o cualquier producto, ya se salió, ¿no? De la especificación.
Entonces, Ujú. insisto, eso pues representa producto desechado, retrabajos, dinero para la empresa. Entonces, quisiéramos que todas nuestras tapitas estuvieran en la zona blanca, ¿no? En la zona blanca. Sí. Efectivamente. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues ahí ya viene todo una onda, pero la forma del que toma esta gráfica le da pistas o debería de darle pistas a los, sí, a los ingenieros, a los de calidad de por dónde va el problema. Si va por el lado derecho, si va por el lado izquierdo, si a lo mejor es problema de centramiento, de dispersión. Ya son términos que manejan ellos, pero por lo menos tenemos una pista, ¿no? De por dónde va el asunto. Bueno, ahora, hay otra que igual es una representación gráfica de los datos. Simplemente que, a diferencia del caso anterior, van en el tiempo. Es una gráfica de tiempo, como la que pudiéramos sacar en Excel, ¿no? O sea, yo tengo una serie de datos. Imagínate que tomas, vamos a suponer, es un call center, ¿no? Y toma el tiempo de atención de cada llamada, ¿no? Y la primera Ujú. llamada se tardó 10 minutos, la segunda llamada se tardó 9, la tercera se tardó 15 y así sucesivamente. Cada tiempo en orden cronológico se grafica, así, tal cual, ¿no? Como cualquier gráfica que tú agarras en Excel, una serie de datos y te lo da, ¿no? Ese sería, digamos, el primer paso. Pero luego, a esa gráfica normal que tú sacas en Excel, le agregas una zona, por llamarle de alguna manera, donde con ciertas fórmulas que ahorita no vamos a explicar, pero ya están muy definidas esas fórmulas, ya están muy estandarizadas, con las cuales te dice hasta dónde ese tiempo ya se pasó de la raya, como diríamos coloquialmente, ¿no? Ya se pasó de tueste. O sea, Ujú. Ujú. tú dices, bueno, a ver, si yo me tardo en promedio estas llamadas, ¿no? De un ejecutivo o de todo el call center, tardan 10 minutos en promedio, ¿hasta dónde podría yo considerar que es normal? O sea, Ujú. hasta el minuto 13, hasta el minuto 15, hasta el minuto 20. O sea, ¿cómo puedo yo decidir si de todo este conjunto de llamadas, 100, por ejemplo, una llamada se fue a 15 minutos, si eso ya es demasiado o no es demasiado? ¿Quién diría eso? O sea, ¿cómo podemos saberlo? O al Ujú. revés, ¿no? Una llamada que terminó en un minuto. Oye, pues si la mayoría se tardan 10, esta por qué se tardó uno, ¿no? Bueno, para que no quede como quien dice, a lo que a mí se me ocurra, Ujú. ya hay ciertas fórmulas. Y esas fórmulas te dicen, a partir de tu promedio, se determinan unos límites, ¿no? Ujú. Y esos límites te dicen cuando ya un dato está demasiado alejado del promedio, de sus hermanitos, por llamarlo de algún Sí. modo. Ahora, eso no necesariamente significa bueno o malo, ¿eh? O sea, porque a veces se confunde estos límites con los de la gráfica anterior. Esto simplemente te dice hasta dónde es un dato, vamos a decir, rutinario, y a Ujú. partir de dónde ya es un dato fuera de la regla, excepcional, fuera de lo Ya común. es donde te preguntas, ¿qué está pasando? Exactamente, ¿qué está pasando? ¿No? Y es lo que esa es la sugerencia, o sea, es cuando identifiques datos demasiado alejados, ¿y qué es demasiado? Lo que la misma gráfica te diga, pues deberías de por lo menos investigar qué es lo que está sucediendo o qué fue lo que pasó. Pero sí, así tal cual como lo acabas de decir, es eso, ¿no? Eh, ahora, después se desarrollaron, sobre todo en diferentes industrias, pero sobre todo en la automotriz, unas reglas basadas pues ahora sí que en la probabilidad. Todo está basado, esto que estamos viendo está basado en la probabilidad, pero nosotros, o sea, por ejemplo, yo como usuario o cualquier persona como usuario de estas herramientas no tiene que ser experto, ¿eh?
ya nos dejaron los expertos, ya nos dejaron todo esto listo para que nada más lo utilicemos. Es como una caja de herramientas, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que saber cómo diseñaron las herramientas, lo que tenemos que aprender es a usarlas, ¿no? Entonces, precisamente crearon estas reglas. Dice, cuando un dato se vaya más allá de cierto, que le llaman sigmas, así se llaman, sigmas, entonces pues investiga, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pero hay otras reglas, ¿no? Que indican lo que diríamos coloquialmente, diríamos tendencias. Lo que normalmente diríamos una tendencia, aquí le llaman reglas hueco, así se llaman. Y hay otras reglas Nelson, pero el punto es que cuando se detecta una cosa medio como rara, como que te llama la atención, sería una señal de que deberías de investigar, nada más, o sea, investigar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Ahora, estas reglas, antes, los que usaban la gráfica, que eran los obreros, deberían de ser los operadores, los obreros, hablando de un ambiente industrial, me refiero, se las tenían que aprender de memoria. Ahorita ya hay softwares que solitos te alertan, ¿no? Te dicen, oye, pues de repente aquí hubo 7 puntos consecutivos subiendo. Eso está raro, ¿no? O 7 puntos consecutivos bajando. Y ya solito te manda la alerta. Investiga, ¿no? O ve qué pasó o anota qué fue lo que sucedió. Entonces, digamos que ahorita ya hay softwares que te hacen esa labor, ¿no? De cuando detectan una situación así medio extraña, pues te avisan, ¿no? Y lo que te piden o te deberías tú de hacer es actuar o por lo menos investigar. Va por ahí más o menos el asunto. ¿Sí? No, tú me preguntas cualquier cosa, ¿eh? Sí, 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 muy Sí. bien. Bueno, aprovechando el espacio, no quería interrumpirte, pero escribió Samuel solamente para dejar el dato de que el comité que promovió y estandarizó en Japón el uso de las ciertas herramientas de calidad fue JUSE. JUSE o JUSE, JUSE, no así sé. es. JUSE. Sí, es la Asociación Japonesa de Ingenieros Industriales, algo así, pero sí, JUSE, Okay. exactamente. Bueno, entonces, más o menos por ahí va el asunto. Mira, creo que, por ejemplo, esta es la que está aquí en la esquina inferior derecha, donde dice regla 4, rule 4. Sí. Creo que es algo que se entendería más coloquialmente. Dice 9 puntos consecutivos arriba del promedio. Imagínate que tú haces una encuesta afuera, insisto, ¿no? Como el ejemplo, afuera de un restaurante, afuera de un centro comercial o lo que sea. Y le preguntas a cada persona que va pasando su altura, por ejemplo, ¿no? Pues lo normal pues, es que haya un chaparrito, un mediano, un alto, luego 2 chaparritos, ¿no? O sea, así como que se mueve, ¿no? Pero de repente te salen 9 gigantones seguidos. Dices, no, pues eso no es, no, o sea, digamos como que no es algo aleatorio, no es algo de casualidad. Seguramente hay alguna causa, ¿no? Llegaron 9 de Chihuahua o algo así. Ok. Entonces, y venían juntos además, ¿no? Venían uno tras otro. Sí. Pues, entonces, es eso. Básicamente lo que te detecta son situaciones que como que no es muy factible que se deban simplemente a la casualidad, sino que debe de haber una causa que las está generando. Es básicamente la idea de esta gráfica. Bueno, Una luego, excepción. excepciones, exactamente, cosas que deberían de llamarnos la atención, ¿no? Bueno, luego, la siguiente es esta que se llama diagrama de dispersión. Si te das cuenta, con excepción de la anterior, de esta, todas las demás, prácticamente no tienes que hacer ninguna operación, ¿eh? O sea, o sea, es nada más representar gráficamente los datos que tomaste, ¿eh? No tienes que hacer ningún cálculo, nada, nada. Por ejemplo, esta, lo que tú tienes son dos variables, cualesquiera que sean. Y las pones en una gráfica de tal manera que detectas si las hubiera cierta relación entre ellas o correlación, como llaman los que saben de esto.
Aquí el ejemplo, espero que se entienda. Imagínate que tú le preguntaras a un grupo de estudiantes, ¿no? A toda una generación o un grupo de un semestre, lo que sea, ¿cuántas horas le dedicas a estudiar? ¿O cuántas horas le dedicas a ver la tele o estar en el celular o lo que sea? Y por otro lado, a cada persona le preguntas también cuál fue su promedio en el año, ¿no? Su promedio académico. Esperaríamos, digo, no necesariamente, ¿verdad? Pero lo lógico sería, si aquí en el eje vertical pones los promedios y en el eje horizontal, a lo mejor el tiempo las horas que pasas estudiando o al revés, ¿no? Que pasas perdiendo el tiempo, se esperaría, ¿no? Lo lógico sería que los jóvenes que más horas estudian, que sería, por ejemplo, aquí esta que está arriba, ¿no? Siguiendo aquí va de menos a más, ¿no? De abajo hacia arriba, y aquí va de menos a más de izquierda a derecha, ¿no? Y aquí le preguntas a ella, oye, ¿cuántas horas dedicas? Ah, pues muchas, ¿no? ¿Y cuál fue tu promedio? Ah, pues 9 punto tal, ¿no? Donde se crucen esas dos respuestas, por llamarlo de alguna manera, pones un puntito, pones un puntito. Y al contrario a oye, ¿y tú cuántas horas estudias? No, pues la verdad, casi nada, ¿no? Sería aquí, ¿no? O sea, casi cero, ¿no? O muy poquito. ¿Y cuál fue tu promedio? No, pues bien bajo, ¿no? 4, o no sé, no sé. Entonces, donde se juntan estas dos, ahí le pones un puntito, ¿no? Y entonces, insisto, sin hacer ninguna operación aritmética, nada, ¿eh? No tienes que hacer ni sumas, ni restas, nada. Simplemente donde se cruzan esas dos respuestas, le pones un puntito, se vería o se esperaría ver que hay esta correlación positiva. O sea, que mientras más estudias, mejor calificación sacas, ¿no? Sí. Ahora, En vamos a teoría. suponer que, en teoría, sí, claro, puede haber excepciones y de hecho... Este sería como un ejemplo, que si seguimos la lógica, este sería un ejemplo que en teoría así funcionaría, que pero cumplió habrá con... algunas otras situaciones que nos serviría mucho ver esta gráfica en el sentido de que nos representa exactamente cuál es la correlación. Exactamente. Ahora, no forma o sea, precisamente, también a veces le llaman diagrama de dispersión le llaman esto, porque precisamente estos puntitos están dispersos, ¿no? O sea, no forman como una nubecita. Mientras más dispersos estén, menos correlación hay. Cuando están más pegaditos y con una tendencia, entonces dices, pues sí, parece como que sí hay, ¿no? Hay que comprobarlo, que sí hay una relación. Ahora, se pueden hacer comprobaciones numéricas, hay fórmulas, pero eso no nos metemos ahorita. Hay algo que llaman coeficiente de correlación, es una R y una R cuadrada, pero eso no nos metemos. O sea, aquí es puramente gráfico, ¿no? Ahora, puede ser, si volteamos la pregunta, imagínate que la pregunta fuera de la encuesta al revés, es decir, ¿cuántas horas le dedicas al estudio y a cuántos extraordinarios te fuiste? No qué promedio tuviste, sino a cuántos extraordinarios o cuántos reprobaste. Entonces, se vería la misma correlación, pero ahora de manera negativa. Mientras más estudia, menos reprueba. Y mientras menos estudia, más reprueba. O sea, es lo mismo, nada más volteamos la pregunta, ¿no? O sea, entonces puede haber correlaciones positivas, negativas, o puede ser que no encuentres ninguna correlación. Por ejemplo, ¿sabes dónde sería bueno hacer un estudio así? ¿Cuántas reuniones de trabajo hiciste en el año, Ándale. Laura? No, pues tantas. Sí, A ver si es cierto que ajá, a ver si se comprueba la hipótesis de que mientras más reuniones de trabajo hagas, más más negocios vende, cierras en claro. NIP, ¿no? Digo, Sí, y estamos eso nos suponiendo, ayudaría, ¿verdad? pues, estaría fabuloso porque, y para todas las empresas, sus comerciales, puedes decir, mientras más estoy posicionado en redes sociales, más vendo, o mientras más me posiciono en redes sociales, más tiempo pierdo
de hacer otras cosas que efectivamente sí me van a traer un resultado positivo. Sí, sí, exactamente. Nos ayuda a desechar o a comprobar ciertas hipótesis, ¿no? Wow. Uh-huh. Ujú. Ahora, y volviendo al punto que decías del estudiante, ¿no? Efectivamente puede haber un estudiante que es flojo, pero muy inteligente, saldría del patrón, o Uh-huh. sea, se vería como un puntito, digamos, ahí como alejado de los otros, o sea, se vería Sí, como un puntito que está despegado, ¿no? De toda la nubecita, ¿no? nuevamente esa excepción, ¿no? Sería exactamente. Sería como una especie de excepción, como en el otro gráfico, ¿no? A esos se les llama como, sí, sí, como outliers le llaman en inglés, como que está Uh-huh. fuera de la norma, ¿no? De la regla. Bueno, y por último, esta no es otra gráfica, sino más bien es una manera de aprovechar las anteriores. Se le llama estratificación. Son luego nombres medio rimbombantes para cosas que ya hacemos o que ya de manera intuitiva hacemos. A ver, fíltrame los datos, ¿no? Le diría un director a su gerente o a sus gerentes, a ver, fíltrenme los datos por sucursal, o hazme un reporte por estado, o hazme un reporte por vendedor. O sea, es eso. Nada más que aquí, a lo mejor con palabras más rimbombantes, estratificación. O sea, Uh-huh. es separar los datos, ¿no? Por algo que a mí creo que puede ser por donde va el problema o por donde va la situación, ¿no? O sea, volviendo al ejemplo del histograma, si de repente veo que datos se me salen de la zona permitida y yo pienso, pues a lo mejor este histograma lo voy a separar. En lugar de poner todos los datos en uno solo, voy a hacer un histograma para los datos del turno de la mañana y otro histograma para los datos del turno de la tarde. Y capaz, todo es con base en sospechas, ¿no? Como hipótesis. Por eso las personas que aplican esto deben de estar involucradas en sus procesos, ¿no? O sea, Uh-huh. porque finalmente todos son hipótesis que de lo que tú sabes, de lo que tú conoces. Entonces dices, a mí se me hace que tiene que ver con la gente de la mañana, ¿no? O de la tarde. A ver, Uh-huh. vamos a hacer el histograma, separamos los datos y si sale algo así, pues estás comprobando tu hipótesis o por lo menos ya tienes como más una pista de por dónde irte, ¿no? Ese es básicamente. Y así como esto, lo podrías aplicar para las otras herramientas, ¿no? O sea, aquí tenemos un gráfico de control donde si te das cuenta, la mayoría de los puntos que están por debajo del promedio son de la empresa 2, ¿no? Y los que están por arriba, la mayoría son de la empresa 1. Vamos a suponer que es un banco que contrata a dos empresas como call centers, contrata dos call centers y les mide los tiempos de respuesta y resulta que la empresa 2, no, en este caso la empresa 1, tiene en promedio o mayormente tiempos de respuesta más altos que los de la empresa 2. Más o menos, ¿no? Por ahí va la idea. Y así con esto podríamos hacerlo para cualquier cosa, ¿no? O sea, vamos a suponer, volviendo algo así como lo que dijimos hace ratito, de ventas, ¿no? O sea, tú dices, ¿cuánto vendió? Uh-huh. Pues en teoría es pues, de cuántos prospectos visitaste, ¿no? O de cuántos prospectos hablaste o cuántas llamadas hiciste. Debería de haber, en teoría, una correlación Sí. entre tus ventas contra tus esfuerzos de ventas. Pero capaz que la gráfica como que se abre como si fuera una Y, así como se abren dos. Entonces, ahí ya te planteas si hay algún otro factor que pudiera influir en el resultado, no solamente el hecho del número de llamadas, sino Uh-huh. también los que sí tienen capacitación y los que no tienen capacitación. Va por ahí más o menos el asunto. Fíjate que si por ejemplo, en este mismo ejemplo, tienes 100 uh-huh, llamadas o 100 sesiones de negocios al año, y uh-huh, entonces basándonos en que hagas reuniones de negocio uno a uno, ¿no? O prospección uno a uno. Y tienes 100 y vendiste en ese año
1,000,000 de pesos. Y el siguiente año tienes nuevamente 100, pero ese año vendiste 500,000 pesos. Entonces dices, ¿qué pasó aquí? Porque el año pasado hay un gran rendimiento. ¿Qué pasó? Ahí podemos Sí. identificar cuál fue la excepción. Ah, es que en una de las 100 llamadas alguien me presentó a alguien y ese fue el pez gordo, pero eso fue en un año. No significa que la constante de 100 prospecciones al año sea el del detonante, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Muy, muy buen ejemplo, exacto. O sea, por eso estas herramientas son un poquito como, o sea, son como para que te dan pistas del asunto, Ujú. pero requieren normalmente un análisis más como el que acabas tú de decir es muy buen ejemplo. O sea, no te vas nada más a un promedio o a no, 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 a ver, vamos a analizar y efectivamente, pues ahí estaba el garbanzo de a libra, ¿no? Ayer hubo un garbanzo de a libra ese año y eso ya se vería distinto. Sí, tienes toda la razón. Ok, Ujú. estas Muy llamadas. bien, pues eso sería todo. Oye, José Luis, esto es en realidad, no en realidad, debería ser tomado, si no es que es tomado como cultura general, es decir, es conocimiento básico que todo emprendedor, empresario debería saber en el tema de cómo medir la calidad dentro de sus organizaciones o dentro de sus actividades. Saberlo, al menos que existen, que hay estas 7 herramientas en diferentes modalidades, por llamarlo de alguna manera. Sin Ujú. embargo, aunque no lo apliques tú como director de la empresa, aunque no lo apliques directamente tú, sí saber qué es lo que te está presentando, quién lo hace. ¿Quién aplica estas herramientas, José Luis? Pues mira, tienes toda la razón y de hecho, como te comentaba al inicio, sí, la literatura, la historia cuenta que en Japón, bueno, no obligaron, invitaron o hicieron, que todos, ¿no? En las empresas, Voluntariamente a en las fuerza, empresas, como decíamos exactamente, al inicio. voluntaria de fuerza, exacto. Desde obreros, gerentes, mandos medios, directores, ¿no? O sea, todos. No sé, sinceramente, si siga siendo así, porque bueno, las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? No sé si eso continúe o ya no. Luego, cuando, igual todo de acuerdo a la historia de la calidad, si tú buscas en Wikipedia o así, vas a encontrar que ya en los años 80, Estados Unidos, cuando empezó a tener ya un déficit importante comercial con Japón, sobre todo en los autos, en la industria electrónica, ¿no? Cuando Sony dominaba, o sea, dijeron, bueno, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué? Y hubo un documental que es muy famoso, de hecho, ahorita si lo buscas en YouTube te aparece, que se llama Si los japoneses pudieron, ¿por qué nosotros no? Y entonces ahí ya era de la NBC o de la NBC, de una de esas cadenas, de las de antes, ¿no? Y entonces entrevistaron a un señor que se llamó Deming, que es considerado como, pues ahora sí que otro de los gurús de la calidad, ¿no? Que estuvo ahí en Japón, y luego entonces lo llamaron, ¿no? Los grandes empresarios, sobre todo automotrices, llamaron a este señor Deming a que pues les enseñara, les ayudara. Y bueno, estuvo haciendo una serie de conferencias, seminarios en Estados Unidos y de ahí se popularizó. Y tengo entendido que también en esa época, cuando fue el boom, a gerentes, directores, se les enseñó y se les invitaba a que utilizaran estas herramientas. Pero la verdad es que ya actualmente es raro, ¿eh? O sea, no voy a decir que nunca, porque pues yo no conozco a todas las empresas del mundo, ¿verdad? Ni de México, pero sí es muy raro, la verdad, ver que se utilice fuera de lo que es la industria y de hecho como que solamente en ciertas industrias
y de hecho solamente como que las personas de las áreas productivas o de calidad. O sea, ya más allá de eso, ya que lo lleven a ámbitos más gerenciales o de servicios, es muy raro, la verdad. Al menos esa es mi experiencia. O sea, como que ya se regresó y se quedó. Principalmente, no voy a decir que únicamente, porque pues yo no sé, pero principalmente de lo que yo he visto en los departamentos de calidad, de mejora, etcétera, y en ciertas industrias en particular. O en la industria en general, tal vez, algunas más, en otras menos. Pero ya no, ya como que lo bajaron de nivel. Como que lo bajaron de nivel, ¿no? Como que antes estaba más a ciertos niveles de arriba y lo regresaron a cuestiones más operativas, básicamente operativas. Ajá. Sí, perdón, no te escucho, creo que tienes tu micrófono apagado. ¿Tú qué estudiaste? Yo, fíjate que todos me creen que soy ingeniero, pero yo soy administrador. Nada más que Justo te iba a desde... decir, hablas con tanta facilidad del tema, dije, debe ser ingeniero. Ajá, no, es que pues ya desde hace más de 30 años que me metí en esto. De hecho, hice mi tesis sobre este tema precisamente. Y Wow. desde que empecé a trabajar, pues empecé, o sea, siempre he trabajado en estos temas, ¿no? Ujú. Pero sí quiero aclarar que la verdad es que yo soy a un nivel muy básico, la verdad. O sea, ya comparado con otros especialistas que sí tienen Claro. muchísimas, ajá, sí, 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 ajá, Sí, sí, claro, todos los que ven este tipo de análisis, estadísticas, números y no solamente cuánto vendí el año pasado versus el este año, sino ya ujú, como vimos en un grado de especialidad muy minucioso, muy preciso. ujú. Bien, haciendo un poco el resumen de esta sesión, José Luis, que además yo disfruté mucho la plática porque fue en palabras muy coloquiales, lo cual me permite, y estoy segura que a gran parte del auditorio le ha permitido también entender un poco más acerca de estas herramientas de calidad, de un poco también de la historia, del por qué la importancia también de saberlo y además de la introducción que nos diste sobre todo el tema de calidad, este resumen, no tanto de la historia, sino más bien de lo que hoy se dedica calidad.com.mx, cuáles son los servicios de calidad o los servicios que tú ofreces. Y hay una duda que ofrece tu empresa. Pero hay una duda que me gustaría también que la abordáramos, ese calidad.com.mx capacita, asesora a las empresas y las certifica o las prepara para certificación. Sí, muchas gracias. Efectivamente, esa es una pregunta que nos hacen comúnmente. Uh -huh. Nosotros nos certificamos, nosotros preparamos a las Ok, empresas, las capacitamos o les damos ciertas herramientas que de hecho, bueno, ahorita sí todavía hay un minutito, te podría sí, mostrar claro, adelante, rápidamente. adelante, por favor. Les proporcionamos ciertas herramientas para llevar este tipo de, pues de controles, de Uh normas, -huh. de técnicas, etcétera, ¿no? Este, hay empresas que se conocen como organismos de certificación o casas certificadoras, así se les llama coloquialmente, Uh -huh. eh, que son empresas que tienen que estar acreditadas nacional y o internacionalmente para hacer esas auditorías y dar pues el certificado, ¿no? A la empresa. O sea, tienen que ser empresas con una, sí, con una acreditación, que, bueno, es todo una cadenita, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y eso es quién las acredita? ¿No? Entonces, bueno, ya no me detengo en el detalle, pero digamos, esos certificadores tienen que estar a su vez certificados, que en realidad el término correcto es Uh -huh. acreditados. Y Ok. ellos son los que, pero ellos no pueden ser juez y parte. Por ejemplo, ellos no podrían hacer lo que yo hago. Ellos no Uh podrían ir -huh. con una empresa y prepararla, darle la consultoría. Ellos tienen que, no pueden ser juez y parte. Ellos tienen que llegar nada más a hacer la auditoría y Ok. dar ya el resultado. Uh Ujú. -huh.
Así es como se maneja. Sí. Ok, ¿y cuáles son estos servicios o cuál es esta preparación? Porque decíamos, capacitas asesoras y qué tantas certificaciones más bien prepara calidad.com.mx. Muy bien, sí. De las normas que mencioné hace ratito, La, la, hablé como la de las 9000, la 9000, 14000 y estas que mencionaste. Exactamente, exactamente. O sea, hay unas que son como las más comunes, que son, pues creo que Ujú, esas, ¿no? 9000, 14000, 45, todas terminan en 1. 9001, 45001, 14001, ujú. 27001, que es para seguridad de la información. De todas las que hay como un conjunto de unas 7, 8 normas que son las más solicitadas. Ok, Esas son las que nosotros podemos apoyar. Volviendo a lo que mencioné hace ratito, yo pues no soy experto en todo, ¿verdad? O sea, pero yo coordino, digamos, tengo un grupo de expertos y en algunos casos de consultores asociados que me sí. ayudan precisamente cuando el tema está fuera de mi experiencia o de mi especialidad, ¿no? Entonces, pero por eso, afortunadamente, en todos estos años, pues hemos logrado hacer una red de consultores con los cuales nos podemos apoyar, dependiendo de la especialidad, porque hay algunos que se enfocan en lo farmacéutico, otros en los alimentos, otros en lo automotriz, otros en aeronáutica, incluso financieros, hay muchas certificaciones que se dan en empresas del ramo financiero, etcétera. Entonces, eh, dependiendo del tema, de la industria, de la necesidad, ya nosotros ayudamos, ¿no? O vemos cómo los podemos ayudar. Y fíjate que platicábamos al inicio, culturalmente en México nos esperamos a que una empresa más grande que va a contratar nuestros servicios nos diga, necesito que tengas esta certificación, pero es hasta que la empresa ya nos pide porque no sabíamos incluso que la necesitábamos. La pregunta es, nosotros como empresarios, dueños de una empresa, de una organización, ¿cómo saber qué necesito? O sea, yo no sé que necesito la certificación 9001, por ejemplo. ¿Cómo me entero yo que necesito una certificación o un control de calidad o tener un estándar en ciertas actividades dentro de mi empresa? Mira, si no te han pedido todavía ninguna en particular, Ujú, la recomendación es implementa la 9001. ¿Por qué? Porque esa es la más sencilla, para empezar. En ujú. segundo, es la que te sirve como plataforma para cualquier otra, o sea, cualquier otra que te Okay. llegaran a pedir después, Por ahí ya empieza. tienes, ajá, ya tienes el camino andado. Y por otro lado, porque todos, independientemente de lo que hagamos, de lo que ofrezcamos, eh, tenemos clientes y queremos que nuestros clientes pues estén satisfechos. Entonces, ese es el enfoque de la 9001, la satisfacción de los clientes a través de los productos o servicios que ofrezcamos. Entonces, ese cajón nos sirve, o sea, esa nos sirve a todos, a cualquiera, la que sea. Y si más adelante te piden otra, pues ya tienes el camino andado, ya tienes un buen, una buena base para cualquier otra que te pidan. Claro. Porque bueno, algo que no comenté ahorita es que todas esas normas, aunque estén dirigidas a temas distintos, tienen una base común. Es como si fuera en la escuela, como en la universidad, un tronco común, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, Sí. por poner un símil, ¿no? Entonces, por eso es que puedes. Después te especializas vas tomando la especialización, ¿no? Inocuidad, Exactamente. etcétera, dependiendo también si son productos, servicios, etcétera. Oye, y Exacto. esta me da la curiosidad, esta, por ejemplo, la 9001, tiene un costo estándar, depende del tamaño de la empresa. Me imagino que sí, porque pues también dependerá mucho de la cantidad de clientes que tú tienes y de cómo vas a clasificarlos.
Pero en términos de costos, si pudiéramos hablar de algún número para que se den una idea, algunos empresarios que nos están viendo que no se han metido a este tema de certificaciones y que digan, a ver, voy a empezar yo con mi certificación, por lo menos la 9001 para medir la satisfacción de mi cliente, ¿cuánto me va a costar? Muy bien, sí, sí, buen punto. La verdad, bueno, hay que separar Sí. lo que es el servicio que nosotros ofrecemos, que sería el de Ujú, apoyo, capacitación, asesoría, y ujú, por otro lado, el de la certificación, ¿sí? sí. El de la certificación. Ahora, Ujú. en el caso me voy por la segunda, por primero, ahora es que me voy primero por la segunda. La certificación, Mm, aunque cada empresa, de alguna manera, de estos organismos, tiene sus tarifas, pero sí está más, digamos, más, ¿cuál sería la palabra? Más homogéneo los precios, o deberían de estar más homogéneos, porque ujú, ellos precisamente se basan en una norma ISO internacional que los regula a ellos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No es la palabra correcta, ujú, regular, pero vamos a decir que tienen una norma que los regula, ¿no? Y, ujú, y también lo que te comentaba, que tienen que estar acreditados. Entonces, tienen que cumplir con ciertos lineamientos a la hora de cotizar. Se cotizan por día auditor, ¿sí? Por día auditor, y esos días de auditoría, el número de auditores y el número de días de auditoría van a depender ujú, del tamaño de la empresa, de la complejidad. No es lo mismo a lo mejor una actividad sencilla de oficina que no requiera mucha situación compleja, no sé, en helicóptero, no sé, a una mina, ¿no? Que está en medio de la sierra. O sea, ujú. hay factores que determinan Sí. la complejidad de la auditoría, el día de Ujú, auditoría y la complejidad de la misma. Y entonces, okey. con base en eso, pues ya sacan unas tablas y entonces, en teoría, debería de estar más estandarizado, ¿no? Los Ujú, precios. Sin embargo, pues hay diferencias como cualquier cosa, ¿no? claro. Ahora, ya nosotros los consultores, o las empresas de consultoría, la verdad es que sí yo lo que me he dado cuenta es que hay luego diferencias muy, muy grandes entre lo que te cotiza un asesor y lo que te cotiza otro. Ujú, Pero, digamos que en términos generales, pues todos más o menos nos fijamos en lo mismo. Si la empresa es chica, mediana, grande, lo mismo, ¿no? Si qué tan complicado va a ser el proyecto, ¿no? No es lo mismo a lo mejor una cuestión industrial que de servicios, aunque los servicios también pueden llegar a ser muy complejos, ¿no? ujú, Entonces, en pocas palabras, ahí sí es lo que cada consultor te cobre, ¿no? Yo, de parte nuestra, así digamos, más o menos para que se den una idea, si alguna persona o algún empresario estuviera interesado, los precios andarían más o menos, porque puede ser más, puede ser menos, de ujú, 20,000 a 25,000 pesos mensuales, y esto a lo largo de aproximadamente 6 meses, 7 meses, 8 meses, más o menos. Ahora, si hablamos de empresas chiquitas, chiquitas, vamos a pensar, ¿no? Una microempresa, pues ujú, seguramente se puede reducir tanto la tarifa como el ujú, tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor una empresa chica pudieras tenerlo en 4 meses, ¿no? Así echarle muchas ganas, en lugar de 6, 5 o 4 en lugar de 6, ¿no? Pero más o menos por ahí va el asunto, ¿eh? O sea, ahorita te estoy dando unos promedios, sin embargo, puede ser más o puede ser menos. Lo que te estoy dando es un promedio así más o menos, ¿no? sí, sí, yo soy una agencia micro, tanto Ujú. en términos de número de empleados como en términos de facturación anual. Tengo 5 clientes y quiero saber o medir la satisfacción de esos 5 clientes solamente, ¿es posible?
Sí, es posible, es o posible soy totalmente. demasiado pequeña para eso? No, 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 para nada, para nada. O sea, Ok. esto se puede implementar en empresas de 2 personas, o sea, de una, o sea, si quieres. O sea, no hay límite mínimo. O sea, no se puede hacer desde lo más chiquito hasta lo más grande. Y para una empresa así, digamos, de a lo mejor 5 personas, pues seguramente se podría reducir no los 20 que te dije, a lo mejor menos, y no los 6, también menos, a lo mejor 4, ¿no? O sea, pero no puede ser menos de eso por una razón muy importante. Bueno, por dos. Primero, porque pues, toma tiempo, ¿no? Toma tiempo sentarse, platicar, ver sus procesos, etcétera. O sea, no es algo que se. Pero otra razón muy importante es porque cuando llega el auditor externo, o sea, el organismo de certificador, tiene que buscar registros, evidencias, por lo Ah, menos de unos 3 meses hacia atrás, 2 o 3 meses hacia atrás. Por eso no puede ok. ser menos de ese tiempo, Ujú. digámoslo así. Pero pero sí, vamos a suponer que 4 meses y a lo mejor, no sé, me estoy arriesgando, ¿eh? A lo mejor 15,000 pesos Sí. mensuales. O sea, a lo mejor estamos hablando Ujú. de que serían 60,000 pesos en total. Me estoy Ujú. arriesgando, pero vamos a decir Más que la certificación y la más la certificación. certificación, exactamente, más la certificación, exactamente. Y la certificación de 9001, ¿en cuánto anda? Pues ahí sí, la verdad, si me estoy arriesgando un poco en darte un precio de la consultoría, de la certificación sería más arriesgado porque pues eso ya no es conmigo, ¿no? Ya es con el organismo. Directamente con el organismo. Pero vamos a suponer que fuera una cantidad similar. Así, Ok. ¿no? Nada más Mm. que el organismo te lo cobra en 2 días y yo te lo cobro en 4 meses. Este, Sí, claro. sí, Y pero hago sí, más mucho. o menos. Ajá, sí, pero más o menos una cantidad similar. Entonces, una empresa así bajita, bajita la mano, sí le andaría saliendo en unos 100,000, 120,000 pesos, todo, ¿no? O sea, todo, me refiero. Sí, contar con Ujú, esta certificación, esta ujú. 9001 que decíamos, pues forma parte como el de las certificaciones del tronco común. Y ahí si los clientes en esta medición, los clientes dicen, bueno, es que yo creo que los productos no tienen la higiene que necesitan, o sea, en todo lo demás están muy bien, pero no tienen la higiene que necesitan. Entonces ahí viene ya otra certificación y otra preparación para lograr la satisfacción del cliente en ya las especializaciones indicadas. Sería la satisfacción y la inocuidad o la seguridad. Ese ya es otro, o sea, se juntan, pero ese ya es otra norma. Esa es una que se llama 22,000, Y pero se así te juntan, vas, digamos. conforme los primeros datos, así te vas certificando en las demás. Así es. Ahora, Que perdón, tú, me regreso tantito a la cuestión de los costos y de los precios. sí. Y aquí voy a decir ahora sí que en contra mía, pero la verdad es que no tienes que contratar un consultor a fuerza. O sea, si digamos, una empresa, un empresario, pues se pone a estudiar, a indagar, a buscar información en internet, a lo mejor contrata a alguien que le ayude, pero nada más de forma muy, ¿cómo te diré? De forma muy puntual, a lo mejor, o sea, podría reducir esa parte, ¿no? O sea, decir, oye, ¿y lo puedo hacer yo? Pues sí, sí puedes hacerlo tú, o sea, no esa fuerza, ¿no? No esa fuerza que tengas que La, contratar la, a un. en la mayoría de los de las materias, digamos, podría ser así. Por ejemplo, ¿puedo hacer yo mi contabilidad? Sí, sí puedes. Prepárate, Ujú. entra a la plataforma, lee, infórmate y hazlo tú mismo. Oye, ¿puedo yo hacer todo el trámite para el registro de mi marca? Sí, sí puedes. En el INPI te dan todas las bases que necesitas para hacerlo por ti mismo. Oye, ¿puedo yo cambiar el foco de mi habitación? Pues sí, sí puedes, pero estudia antes de que te electrocutes, ¿no? Es decir, sí es posible en México, pues muchas cosas no tienen costo para las empresas, sin embargo, pues dejarlo en manos de los profesionales porque también es una inversión de tiempo. Y el director de una industria, vamos a llamarle que tiene una empresa de zapatos, tiene que estar enfocado en la visión del negocio, en hacer el zapato más cómodo, en por qué recibimos una llamada de que alguien se lastimó el pie por culpa del zapato. Entonces,
están enfocados en lo que les compete. Y toda esta parte, pues es una inversión de tiempo que hacen especialistas como tú. Sí, 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 claro. Sí, en ese sentido es parecido igual a lo que acabas de comentar, ¿no? Al Es que contador, al... te defendí un poco, José Luis. Sí, no, sí, sí, no, pero tienes toda la razón, ¿no? Si uno quiere hacerlo Ujú, de redes sociales y todo, lo seguro es que te claro. salga mal, ¿no? Luego, como quieres hacer tú tu propia página, pues sí, pero luego se nota cuando lo hace un profesional a cuando la hace yo, ¿no? Me pongo a hacer mi página, o sea, sí, efectivamente. Sí, hablando de páginas, entonces es calidad.com.mx. Así es, calidad.com.mx. Así es, así es. Ahí estamos a sus órdenes. Y ahí en calidad.com.mx puedo registrar mi correo y esto lo menciono porque a mí frecuentemente me llegan correos de calidad.com.mx con información muy interesante. Entonces, si alguien que nos está escuchando quisiera tener información sobre estos temas, José Luis, ahí en la página de internet pueden registrar su correo. Sí, ahí hay un formulario, ahí nos pueden dejar sus datos y ya sea para solicitar, pues, algún producto, bueno, información de un producto, de algún servicio, o simplemente Ujú, para, pues ahora sí que para dejarnos algún recado o hacer alguna pregunta y de lo que quieran, bueno, de lo que quieran relacionado a esto. Y con gusto, ujú. pues, si está en nuestras manos y tenemos la información, pues con gusto les orientamos, ¿no? O sea, ahora sí que ahí mismo pueden escribir y con gusto les mandamos alguna información o no sé, lo que necesiten. O si quieren saber de un producto o de un servicio, pues también, ¿verdad? Obvio. Qué programa, qué información tan interesante nos diste hoy, José Luis. Nos aventamos 1 hora y media por lo menos de programa. Sí, Este, yo también, si tú no me mostrabas que ya necesitábamos cortar, pues yo también aproveché y me seguí preguntándote porque personalmente me siento muy feliz de entender mucho más o de entender casi al 100% a qué se dedica las empresas de preparación para la calidad, preparación para las certificaciones de la calidad, para qué sirven algunas normas, algunos estándares. Este, ahora lo entiendo, ahora lo veo y tengo tiempo ya de conocer a José Luis y de escucharlo frecuentemente en diferentes foros empresariales. Sin embargo, necesitaba esta entrevista, José Luis, para entender a ciencia cierta a qué se refieren las actividades de certificación de calidad, las normas, para quién están dirigidas, para qué tamaño, cómo le hago, cómo sé, cómo empiezo. Entonces, yo te agradezco personalmente mucho la inversión de tu tiempo para explicarme acerca del tema y estoy segura que ahí en detrás de pantalla muchos también no sabían a ciencia cierta qué es este tema. Otros sí, otros ya van por su tercera, cuarta, quinta certificación, pero algunos otros sirvió mucho para adentrarnos en el tema. sí, muchas gracias. No, pues ahora sí que la verdad, yo a tus órdenes cuando se requiera, pues con todo gusto, ¿eh? O sea, al contrario, pues es una oportunidad para darnos a conocer y en lo que se pueda aportar, pues con todo gusto. Sí, fíjate que se me está ocurriendo, pudiéramos ocupar algún programa más adelante para hablar de alguna certificación muy específicamente. Vamos a suponer la 9001, ¿no? Ujú. ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Qué se hace el primer mes? ¿Qué se hace el segundo mes? Y así como el caminito, en resumen, de cómo se obtiene una certificación 9001. Estaría padre y después en otro programa nos vamos a otra certificación o alguna norma que cambió o alguna nueva certificación que salió, yo qué sé, temas de actualidad que tú estás por supuesto enterado del tema y que pudiéramos ocupar algún programa para hablar específicamente de alguno, no sé, ¿qué te parece? Sí, 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 estaría padre. De hecho, no sé si tú estás enterada que de uno de los compañeros de ahí de NIP, Black, Eduardo, el de Sí. Universal Suppliers. Ajá. Precisamente ellos licitan mucho con el gobierno y pues Ujú. ya es tiro por viaje que les están pidiendo la certificación.
Entonces, ahí, bueno, Rafa Ornelas hizo favor de hacer el enlace y los estamos ayudando a Eduardo, a la empresa de Eduardo. Entonces, igual, pues no debería ser demasiado lejos, o sea, en unos meses, te podría él, bueno, y yo y juntos platicar la experiencia, ¿no? Y ya, o sea, sí, la experiencia, desde que empezamos, ya el hecho de que los hayan auditado y que tengan su certificado y toda la cosa, podemos programarla para entonces. Digo, falta un poquito, todavía falta algo, pero podríamos irlo pensando para el próximo año, principios del próximo año. Me encantaría, porque fíjate que Eduardo, esta persona que conocemos en común, José Luis y yo, se dedica a todo el tema de licitaciones y en alguna ocasión lo quise invitar para que nos hablara del caminito hacia las licitaciones. Sin embargo, justo por este tema de su crecimiento está muy ocupado y no hemos tenido oportunidad de tenerlo aquí. Así es que si tú lo convences después de que tenga ahí un espacio, tú dile que necesitan reunirse un viernes a las 11 de la mañana y que te haga el espacio y entonces vienen para acá, para el programa. Sí, me encantaría y tener como las dos partes, no que no pase tanto tiempo de tenerte aquí, a reserva de que nos vamos a ver con Eduardo, pero que no pase tanto tiempo de tenerte aquí para seguir escuchando, porque además lo explicas de una manera tan sencilla que a mí por lo menos me queda bastante claro. Y a quien no, pues que se comunique contigo. Sí, muchas gracias. Sí, 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 claro. Con todo gusto, las veces que quieras, pues estoy para servirte, ¿eh? Y aprovechando a dónde se comunican contigo, además de entrar a la página de calidad.com.mx, pues no sé si tienes chance de que te puedan mandar un WhatsApp, llamar, oficina, correo. Ah, sí, claro. Mira, te doy mi correo Oye, electrónico. tenías ahí, no sé si tengas oportunidad de poner en pantalla la última lámina, Ah, porque sí, ahí claro. en la última lámina creo que venían tus datos, ¿no? Nada más que la vi como muy rápido. Muy rápido, sí, 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 Si perdón, quieres, en lo que la vamos quité muy concluyendo, rápido. la dejamos puesta Ahorita la ponemos para con que todo la gusto. gente tome nota. Y además, pues recuerden que este programa queda grabado y ustedes le pueden adelantar y regresar para que tomen dato del contacto con José Luis y dejarnos algún comentario también si quieren compartir la información. No es información muy popular, pero es muy importante cuando estás dentro del círculo de empresarios, dar la oportunidad de que otros empresarios también conozcan del tema. Digo, vámonos ayudando unos a otros. Si es un tema interesante que la comunidad empresarial necesitaría saber, pues es como responsabilidad también de uno mismo compartirlo, así como compartes los memes y así como compartes a los perritos o los panditas en TikTok, pues también compartir esta información. Si tú eres empresario y te ha costado llegar hasta donde estás, si te hubiera gustado que alguien en algún momento te compartiera esta invitación, pues hazlo también. La comunidad es muy pequeña a comparación de otros creadores de contenido que pudiéramos decir, aquí somos no solamente creadores de contenido, sino invitamos a otros especialistas a crear en conjunto el contenido. Voy a poner José Luis, ahí está. Los datos de contacto de José Luis, incluso viene el WhatsApp para que le escriban ahí directamente, pues cualquier duda que tengan o un felicidades o algo, ¿no? Algún tipo de contacto con José Luis. ¿Me ibas a comentar algo? No, bueno, hace ratito, aprovechando ahorita que ya estoy compartiendo otra vez, Sí, comentaba que si podía mostrar así rapidísimo, nada más un pantallazo claro. de uno de los softwares que nosotros ofrecemos y que precisamente sirve para este asunto de lo de las herramientas de calidad. Ok. Eh, y esto lo comento mucho en las reuniones, o sea, de que los programas que nosotros ofrecemos no, digamos, no tienen nada que ver, no es que no tengan nada que ver, más bien no compiten ni con otros softwares que son para la operación del negocio, como un RP, un CRM, un programa de contabilidad o de administración. Esto va como en paralelo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, entonces, este es precisamente un Pareto, ¿no? Una de las herramientas que mostré hace ratito, ¿no? Este es un Pareto. La 3. Este, ajá, exactamente. Si me voy para acá,
les puedo mostrar un gráfico de control, el que decía yo que nos dice a partir de dónde ya se podría considerar como algo raro, ¿no? Como algo que te llama la atención. Y que ahorita ya solitos los programas, o algún otro del mismo tipo, ya nos avisan, oye, apareció tal cosa, ¿no? O sea, ya no me tengo que aprender esas reglas que mencioné yo hace rato, sino que solito te alerta, oye, aquí hubo algo raro, ¿no? O sea, detecta esas situaciones extraordinarias, ¿sí? Bueno, este es otro. Aquí mismo podríamos mostrar otro de los que vimos que era y así, o sea, digo, no, es rapidísimo, nada más quería mostrar unos pantallazos de que existen ya softwares especializados para estos temas que mencioné ahorita. Eso es todo, ¿no? Nada más. Sí, no. Es bueno aprender a hacer estas grafiquitas porque no son difíciles, ¿eh? O sea, realmente no son difíciles. Es bueno aprender a hacerlas uno primero, así a mano, como quien dice. Pero pues obviamente ya en el día a día, pues prefiero ponerme a hacer otras cosas que andar haciendo grafiquitas, ¿no? O sea, entonces por eso es que existen ya los softwares. Oye, a lo mejor va a sonar muy ignorante de mi parte decirlo así, pero ahora que mi hija está en la universidad y está en mercadotecnia, me estaba diciendo que para sacar el resultado de algo, de un tema comercial, necesitaba tomar cierta información, una muestra, un promedio, y entonces me dice, y aquí entonces la raíz cuadrada lo que te va a dar como resultado para la efectividad del análisis aquí se tiene que aplicar la raíz cuadrada. Yo dije, no me digas que sí se ocupa la raíz cuadrada para otro, pues para la práctica. Sí, sí, fíjate que o sea, digamos que como que las bases, los principios de la estadística son los mismos para cualquier disciplina, o sea, se utiliza en la mercadotecnia muchísimo, ¿no? La estadística. En la medicina también, en la investigación médica, científica, o sea, se ocupa para muchas cosas, hasta para la psicología, ¿no? O sea, cuando hacen tal vez estudios del comportamiento de, no sé, del grupos, ¿no? O sea, se utilizan mucho y las bases son las mismas, pero ya las aplicaciones ya son específicas. Entonces, estas herramientas que mostré ahorita en pantalla rápido son ya como aplicaciones ya muy hechas ad hoc para este asunto de la calidad, ¿no? O sea, aunque finalmente pues las bases son promedios, desviaciones estándar, o sea, eso es lo mismo en cualquiera de las aplicaciones, pero sí hay herramientas como más aplicables o más ad hoc para, para cada rama, ¿no? Del saber, ¿no? O sea, o para cada actividad, para la mercadotecnia, para la administración, para la calidad, así hay como herramientas. Estas que yo mostré son específicamente para estos asuntos, ¿no? Y como te decía, ya ni siquiera tenemos que saber ser expertos así a profundidad. Claro, Me mientras gusta más solamente estudiemos, pues conocer el por qué, ¿no? exactamente, Y exactamente. cómo. Claro, Y mientras más temas, sepamos las bases, pues mejor, ¿no? Como mi amigo Samuel que andaba por acá, o no sé si todavía anda por aquí. Pero incluso sin ser tan expertos como él, con todas estas herramientas que hay y sabiendo para qué sirven, pues podemos utilizarlas, ¿no? O sea, pues está invitado también Samuel en una de sus especialidades. Está invitado a este programa también para que nos comparta información. Y efectivamente, José Luis, ya no platicamos de este software, a mí me da curiosidad. Lo dejamos para otro programa porque ya ha sido demasiado el tiempo que te tomamos y te agradecemos muchísimo. Este software es propio, tú lo desarrollaste. no es desarrollado por mí, pero sí, digamos, es parte del... Tenemos un equipo, ¿no? Somos un equipo. Entonces, Sí, sí, yo no soy programador, pero sí aporto en cuanto a las la necesidades de empresa, los ¿no? clientes. Sí.
la empresa, la dirección, todo eso. Uh-huh. Ajá, las empresas manifiestan sus No necesidades. directamente, no que seas el desarrollador del software, pero que, digamos, sea de calidad.com.mx. Exacto, así es. Uh-huh. Bueno, ya no te entretenemos más de tu agenda del día, José Luis. Me dio muchísimo gusto haber platicado contigo, conocer un poco más acerca de lo que haces. Me quedó clarísima toda la información y te agradezco mucho pues el tiempo que te tomaste para compartírmela y además para compartirla pues con la gente que nos sigue, a esa gente que le gusta estar en constante capacitación, en formación, que están al tanto de las tendencias, que se van un poco también a la historia y al entender el porqué de las cosas. Te agradezco mucho, José Luis. Al contrario, muchas gracias a ti y pues estamos aquí a la orden en otra ocasión. Gracias. Claro, sí, nos ponemos de acuerdo. A mí me encantará tenerte aquí nuevamente en el programa. Hasta luego. Gracias, Luis. Que tengas excelente tarde de viernes. Y ustedes también que tengan una excelente tarde viernes, pero un mejor fin de semana. Y felicidades por nueva emisión en la que tú estuviste aquí con nosotros y te pudiste preparar. Ya tienes de qué platicar el fin de semana, espero. Pero bueno, nos vemos el próximo viernes, 11 de la mañana, es la cita, ahí en la invitación, ustedes ya verán cuál es el tema que nos compete la próxima semana, así es que pues les agradezco muchísimo nuevamente que hayan estado aquí con nosotros. Y ya nada más para finalizar, Alejandro Olmos, Ale, te mando un abrazo muy fuerte, muy valiosa toda la información, gracias, dice mi tío Ale, a quien le agradezco muchísimo que a pesar de todas las actividades que tiene, pues se haya tomado el tiempo, empresario también, por supuesto, que se haya tomado el tiempo de estar aquí con nosotros hoy viendo y tomando nota de toda la información que con mucho gusto les compartimos y con toda la buena intención de poder seguir formando sus empresas. Bonita tarde, Ale, bonita tarde a todos, nos vemos la siguiente semana. Bye, bye. Cuando comienzas tu negocio o cuentas con una pyme, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto: una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando. Nuestro sueño, colaborar para verte crecer.